pensar, ¿no?
Buenas tardes. Vamos entonces continuando con el capítulo de secreción. Estamos hablando el día de ayer de las características glandulares para esto que en todo el tubo digestivo representa un conjunto de glándulas que aportan una secreción para la digestión y colaborar en el proceso de absorción y transporte del alimento en esta función secretora del tubo digestivo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. El día de ayer justamente hablábamos de las células calciformes, ¿no? De las cuales habíamos mencionado que tienen una función de secretar a la luz una característica de secreción mucosa. Acá justamente veíamos las partes en las cuales el duodeno, yeyuno e ilion es donde encontramos este tipo de células, ¿no? Habíamos hablado de las criptas de Liverpool y las depresiones justamente en el epitelio intestinal que existen y cómo existen justamente estructuras glandulares en estas depresiones, ¿no? Estas criptas son estructuras especializadas que colaboran con la secreción. Vamos a ir viendo también la parte de las glándulas tubulares. Estas glándulas tubulares, por ejemplo, las que se encuentran en el estómago, decíamos ayer, y que colaboran con la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Otro tipo de estructura glandular es las que tienen una forma más compleja. Estas glándulas tienen porciones acinares, decíamos el día de ayer, varias porciones acinares, ahí están las porciones acinares, y justamente a través de lo que se describe como porciones tubulares, hacia los túbulos van a venir o de los túbulos, perdón, van a venir a ramificarse estos acinos, ¿no? Y en dichos acinos se va a producir la secreción. Ahí vamos a tener tipos de glándulas, como las glándulas salivales tienen esta configuración. Vamos a ver a las glándulas pancreáticas en un apartado y las mismas características del hígado a la formación de los sinusoides hepáticos, ¿no? Entonces ahí los sinusoides hepáticos y luego van a estructuras tubulares que constituyen la vía biliar intrahepática, ¿no? ¿Qué más en relación a este tipo de acinos? Estos acinos van a proporcionar este tipo de secreción primaria, donde podemos encontrar, en el caso de las glándulas salivales, por ejemplo, tialina, moco y además del compuesto del líquido extracelular, ¿no? Entonces, esto por las características de secreción primaria. Ahora, el túbulo que va a transportar esta secreción de los acinos, lo hace en este sentido, flecha roja. Entonces va y lo hace en este sentido. Cuando transporta el producto de secreción, lo que va a generarse en la parte del túbulo es una reabsorción activa. En el caso de las glándulas salivales, por ejemplo, este tipo de reabsorción va a constituir en la reabsorción de sodio, en la absorción de cloro, y en la misma glándula salival, lo que va a generar la porción tubular es la secreción de potasio y la secreción de iones de bicarbonato, ¿no? Entonces, esto ejemplifica, uno, la forma de las glándulas, que tenemos estas glándulas complejas, entre asociación de porciones tubulares y los acinos, y en los acinos es donde está produciendo dicha secreción, con tialina, moco, líquido extracelular. Si nosotros hablamos de una afectación en la glándula salival, hablamos de la parotiditis, por ejemplo, tiditis, más conocida como paperas en nuestro medio. Entonces, el virus llega hasta la parte de la secreción primaria, no solamente se queda en el conducto. Va a generar una inflamación a nivel de los distintos acinos, produciendo y estimulando
Uno, mayor característica de la secreción de tialina, mayor característica de secreción de líquido extracelular y un mecanismo compensatorio o de defensa del cuerpo es producir mayor moco. ¿Por qué de defensa del cuerpo? Porque a través del moco eliminar la carga viral del virus que causa la parotiditis, ¿no? Y mandarlo hacia la parte del conducto. Es así que en las primeras etapas de la infección, el virus de la parotiditis es altamente contagioso, ¿no? Y el individuo tendrá que tener sus propios cubiertos, sus propios implementos de alimentación individual, ¿no? ¿Qué característica en torno a los sistemas de estimulación para los distintos tipos de secreción en las diferentes glándulas? Desde la parte salival, desde la parte esofágica, gástrica, pancreática, hepática, intestinal. Entonces, los mecanismos básicos para dicha estimulación son el contacto con los alimentos. Ahí está una chuleta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el mecanismo básico para la estimulación de la secreción es que justamente influya el contacto de los alimentos con el epitelio de secreción. Cuando ingresan los diferentes tipos de alimento a la vía digestiva, ya sea desde la parte de la boca, pasa por la parte esofágica, llega a la parte gástrica, luego va a llegar a la parte pancreática. En la parte pancreática, ¿cómo? Pero para la parte pancreática tiene que primero llegar a la parte duodenal. Y una vez que llegue a la parte duodenal, en la parte duodenal hablamos de la secreción, tanto pancreática como la secreción biliar. Nosotros hemos descrito, cuando hemos visto los mecanismos de propulsión y mezcla de intestino delgado, de estómago, cómo el alimento ya interfiere sobre la acción local. En la parte gástrica e intestinal, el mismo hecho, y en la parte de la misma mucosa bucal, el mismo hecho de que existe un alimento, lo que hace es que el sistema nervioso autónomo active sistemas de circuitos autónomos que responden a estimulación táctil. Ustedes vayan y colóquense cualquier cosa a la boca, no siempre puede ser una característica del alimento. Nuestros receptores del sistema nervioso autónomo en la cavidad bucal generan una respuesta aferente a los centros vagales del bulbo raquídeo, como información aferente. Esta información retorna por la misma característica vagal. ¿Para qué? Para producir la secreción salival, por ejemplo, a nivel de la boca. Muy bien, eso es una característica del alimento. Otro, la característica de la excitación química. Entonces, como el yahua, yahuita, yahua, la famosa yahua. ¿Qué hace la yahua? Causa una irritación química. No han comido con gusto cuando han comido yahua, los cochabambinos y los brasileños ahí, los peruanos, si no han comido la yahua. Entonces ahí está, pues algo picante, a los que les gusta el picante, que venga del guacamole picante, que venga de lo que venga, el picante es picante y lo que va a producir es una irritación química. Dicha irritación química actúa como estimulante aferente para el sistema nervioso autónomo, esperando una respuesta de secreción. Entonces, misma estimulación táctil, irritación. Y otro, la distensión de las paredes a nivel digestivo también son un mecanismo, una estimulación epitelial local para generar un aumento de la secreción glandular. Estimulación táctil, 1. Irritación, 2. Y distensión de la pared intestinal corresponde a los 3 mecanismos básicos que activan el sistema nervioso entérico en la porción epitelial local. ¿Para qué? Para estimular la porción de secreción. ¿Cómo actúa este sistema de secreción? Primero, yo entiendo al parasimpático y digo, la estimulación parasimpática
aumenta la velocidad de secreción glandular en distintos niveles del tubo digestivo, no solamente en la parte gástrica. Tenemos respuesta salival como respuesta autónoma. Tenemos la secreción pancreática como respuesta autónoma. Tenemos la secreción biliar como respuesta autónoma. Entonces ahí, pues, cuando a una persona lo hacen renegar al doctor Ayala, entonces lo que van a esperar es que la respuesta de estimulación autónoma para la secreción venga del parasimpático, con las fibras vagales, ¿no? Entonces, eso comprende. El vago no solamente va a responder a la parte de secreción gástrica, salival, esofágica, gástrica, pancreática, hepática, las glándulas de Brunner del duodeno también. Acá nosotros vamos a ver un sistema de secreción que se llaman las glándulas de Brunner, que están respondiendo a esta estimulación. Un efecto contrario tiene su homólogo, el sistema simpático. Porque ¿qué va a hacer el simpático a nivel de la porción de secreción gástrica o digestiva en general? Uno, la estimulación del simpático, en primera instancia, quiere decir, con una leve estimulación del simpático, algunas zonas producen un aumento leve en la secreción. ¿Bien? Pero cuando la intensidad de la estimulación simpática aumenta a moderada o moderada ya a mayor que moderada, lo que va a producir la estimulación simpática en el sistema vascular, en este sistema vascular, es vasoconstricción. Vasoconstricción. El simpático a nivel del tubo digestivo con una estimulación moderada a intensa, lo que genera es un efecto vasoconstrictor. Yo tengo que entender que toda esta secreción, miren, vamos a poner ejemplos ya. La secreción biliar es entre 0.5 a 1 litro día. Esto es día, normal. El doctor Ayala produce 1,5 litros, 2 litros. Eso es anormal. Acá el estómago, 1.5 litros de jugo gástrico día. Páncreas produce 1.5 litros día de jugo pancreático. Intestino delgado, también 1.5 litros día. Si esto es lo normal en producción de jugos digestivos, ¿ustedes cuánta agua toman? Una tacita de agua. ¿Dónde está el 1 litro? Ahora con esto, con estas tasas de producción y con la conciencia y el conocimiento fisiológico de que, pucha, viene 1.5 litros para secreción gástrica, 1.5 litros de secreción pancreática. ¿Pero de dónde va a venir? Va a venir del torrente circulatorio. A través de la sangre viene el líquido para producir dicha secreción. Entonces, si se ejerce un efecto, les decía, moderado a intenso del sistema simpático, lo que vamos a tener en el sistema digestivo es la vasoconstricción. Efecto que, si tengo vasoconstricción, voy a tener secreción de la glándula. Si estoy mencionando o acabo de mencionar que hay todo el líquido que se produce, ya sea de la secreción gástrica, de la secreción pancreática, intestinal, proviene del sistema circulatorio. Entonces, si el simpático produce una característica de vasoconstricción, ¿cómo estará la producción de dicho jugo gástrico? ¿O cómo estará la producción de dicho jugo pancreático? ¿Aumentado o disminuido? Ahí, Tatiana Jacobo, ¿está Tatiana? ¿No? Me parece haber visto a Tatiana. A ver, vamos a ver a quién. Zulma Reina. Aquí ya saben que tengo una tablita de fisio, ¿no? Y a los que creen que no les va a perjudicar, bueno, pues sigan creyendo que el doctor Ayala no aplaza. Y sí aplazo, ¿no? Zulma Reina, ¿dónde está?
Zulma Reina 1. Zulma Reina 2. ¿Por qué no activa audio? Lo ha dejado en grabación, ¿no? Zulma Reina. Bien, menos 5 puntos, pues, para su práctica, para su nota teórica, para donde quieran, pero va a tener menos 5 puntos. Muy bien. A mí de nada me sirve de que vengan y pongan su nombre, ¿no? Si estamos haciendo un conjunto de formación, yo solamente voy y colaboro en su formación. Los responsables de su formación son enteramente ustedes. A ver, vamos a ver a más participantes. Doctor, es disminuido la producción Nombre. porque hay una vasoconstricción. Gabriela Rodríguez Oliveira. Gabriela quiere nota. Le vamos a dar nota a Gabriela. Gabriela, perdón, su apellido. Rodríguez Oliveira. Rodríguez. Gabriela Rodríguez. Muy bien. Ahí está, más 5. Efectivamente, Gabriela, y a todos, lo que vamos a tener en el sistema en general por la acción simpática es una disminución. ¿Y por qué me he quedado en esta parte? Porque ustedes cuando, por ejemplo, van a tropinizar a su paciente o van a darle algún medicamento de acción parasimpática, lo que van a potenciar es que bloquee la acción parasimpática. Ojo que la atropina hace eso. Entonces, lo que van a hacer es potenciar la acción simpática. Entonces, a mí me interesa que cuando ustedes mediquen, lo que entiendan en conceptos fisiológicos es que vamos a tener una disminución de las secreciones, ¿no? Entonces, y esa disminución de las secreciones nos pueden alterar procesos digestivos, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta con los medicamentos o con el uso de fármacos que voy a ir mencionando. Bien, ese era el concepto básico que pareciera sencillo, pero lo tengo que guardar para mi conocimiento farmacológico. Existen hormonas gastrointestinales que lo que hacen es regular el volumen de la secreción. El parasimpático viene y le da la estimulación, y mientras más estimulación parasimpática produzca uno, mayor secreción de ácido clorhídrico. ¿En qué situaciones? Estrés, por ejemplo. En situaciones de estrés. Existe mayor estimulación por las fibras parasimpáticas y mayor producción de ácido clorhídrico, y eso explica las úlceras por estrés, la gastritis por estrés, ¿no? Entonces, en esta estimulación parasimpática. Pero no es el único mecanismo, la parte del autónomo, sino también tenemos la porción de hormonas. ¿Qué hormonas vamos a tener en la parte gastrointestinal que regulan la secreción de las distintas glándulas? Por ejemplo, la gastrina, por ejemplo, lo que hace es incrementar la producción del jugo gástrico, ¿no? Entonces, a mayor producción de gastrina, mayor producción de jugo gástrico. Otra, la colecistocinina. A mayor producción de colecistocinina por el duodeno, mayor secreción del jugo pancreático y del jugo biliar. ¿Y en respuesta a qué el duodeno produce colecistocinina, la CCK? En respuesta a alimentos grasos. Entonces, cuando su paciente tenga una colelitiasis, son cálculos en la vesícula biliar, o tenga una coledocolitiasis, cálculos a nivel del colédoco, lo que tenemos que sospechar en estos individuos es cómo está la alimentación. La función del médico no termina cuando el paciente ha acabado con ese problema. Puede suscitarse nuevamente presencias de cálculos intrahepáticos, aún así cuando se le ha retirado la vesícula al paciente o a la paciente. ¿Por qué? Porque lo que está estimulando mayor producción de bilis es su dieta, sus hábitos alimenticios, consumo de alcohol, la dieta. Entonces, los alimentos grasos, carne de cordero, queso. Entonces, esa característica nosotros tenemos que
si queremos curar de verdad, porque ustedes pueden formarse como la mayoría de los médicos o pueden formarse como los médicos que realmente curan a pacientes. ¿Y cómo es curar realmente un paciente? Pues le veo a mi paciente, primera cita, en una cita, segunda cita hago control y en una tercera le doy de alta a mi paciente para ver cómo está mi paciente. Entonces hago un seguimiento y no me interesará que el paciente me pague 200 pesos por consulta y ya está, chao, chao, a mí no me interesa más. Que venga o no, su decisión. Pero en la parte de ser buen profesional, puedes hacer un seguimiento de todo esto, ¿no? Y tenerlo en un registro que es el historial clínico. Bien, les decía entonces, esas distintas hormonas colaboran con este mecanismo de secreción, además de la estimulación hormonal y además de la estimulación alimentaria, hormonal y neurológica para la producción de secreción. Con esta imagen, nosotros vamos a ver el capilar y vamos a tomar una cápite de Guyton que dice: la secreción de sustancias, de diferentes sustancias a través de la pared del intestino, sigue esta vía. Ahí están las flechas, ¿no? Ahí están las flechas. Primero, los nutrientes para producir dicha secreción, ¿no? Porque hasta el moco necesita una cantidad de proteínas y estas permitir esa adherencia y ese deslizamiento. Entonces, esos nutrientes para la característica de permitir, uno, los mecanismos de secreción, otro, ser parte de las proteínas transportadoras, porque si nosotros hemos entendido fisiología 1, hemos entendido que en la pared intestinal existen proteínas transportadoras y en la pared de todas las células, ¿no? Hay mecanismos de transporte simple, transporte activo, primario y secundario, a través de las proteínas. Y necesito nutrientes para dichas proteínas para que se pueda difundir o transportar a través de estos segmentos celulares o glandulares, ¿no? Y tener las características de la secreción. Todo viene a través del capilar. Entonces, lo primero que necesito para una secreción son nutrientes. 1. Luego, 2, necesito mitocondrias a nivel de estas estructuras. ¿Por qué necesito una organización muy compleja de mitocondrias? Y se ve acá. Porque el proceso de secreción de sustancias hacia la luz del intestino me consume energía. Ustedes van a darse cuenta que cuando ingieren alimento, por ejemplo, han ingerido alimento, aparecen cansados, ¿no? ¿Cuándo aparecen más cansados? Cuando el alimento más proceso metabólico necesita. Quiere decir, no será lo mismo comer una ensalada que comer, pues, arroz, papa frita, pollo. ¿Qué va a pasar con esta característica de alimento? El alimento, que es el arroz, el pollo, el pollito panchita, el pollo quindón. A ver, Matthew, ¿qué ha comido a mediodía? Pechuga de pollo con un poquito de ensalada de brócoli. Ah, ahí está alguien que ha comido sano. A ver, está bien esa dieta. A ver, ¿dónde está Erika? ¿Qué ha comido? Ají de fideo cocinado, doctora. Ajicito de fideo, ahí está el ajicito de fideo. Está bien el ajicito de fideo. Miren, jueves de fideo, ¿cómo no va a haber un ajicito de fideo, no? Qué rico. ¿Y por qué me dice así? Pucha, che, alguien, no. Ya activó toda mi secreción digestiva ha activado ahorita, desde las glándulas salivales. No puede ser. Entonces, ¿cómo explicamos? Miren, el alimento, cuando, ya vayamos a tomar el ejemplo del fideo suchu, cuando tiene carbohidratos, tiene proteínas, y las personas que realmente lo cocinan, hay personas que lo cocinan con ají, lo que va a estimular es mayor secreción mucosa.
para amortiguar justamente el ají, por ejemplo, del fideo sucho. Entonces, esto le va a consumir más ATP. Lo mismo con las frituras, con el pollo frito, con la papa frita. Vamos a la dieta de Mati, por ejemplo, el pollo al agua o el pollo a la plancha y el brócoli. Lo que va a hacer es que estos alimentos no le hacen gastar energía a estas células, a este sistema glandular celular. ¿Entiende? Mientras más me exija la secreción, mientras más pesado el alimento, más combinación de grasa, más cantidad de proteína, más cantidad de carbohidrato, mayor secreción glandular voy a tener y por lo tanto exige mayor disposición de mitocondrias. ¿Por qué? Porque son las responsables de utilizar energía. Es así que ustedes, después de haber consumido, por ejemplo, yo me hubiera comido 2 platos de fideo sucho de Erika y que hubiera aparecido cansado. ¿Por qué la gente aparece cansada después de ingerir alimentos pesados especialmente? Porque la base de la digestión en el mecanismo de secreción exige el aporte de ATP. Mientras más cantidad de grasa, proteína y carbohidrato le ingieran, entonces más energía van a gastar. Ahora, con la otra dieta, una dieta combinada, ¿no? Ahí está con alimentos como el brócoli, como la pechuga de pollo, lo que puede hacer es regular el equilibrio de la secreción y el gasto energético. Y es como deberíamos comer, ¿no? ¿Por qué? Porque no debería, la idea de ingerir un alimento no es gastar mi ATP, sino obtener ATP. Y eso hace el alimento sano, eso hacen las verduras, las frutas, hacen ganar ATP. Y lo que yo hago cuando me como una pizza, no digo que nunca podamos comer una pizza, no digo que, por eso ahí están los jueves de fideo sucho, ¿no? Todos los días comemos fideo sucho, ¿no? Entonces ahí está, una vez cada 15 días, ideal. Ya cada 10 días no seremos tan, cada semana, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer para ingerir o tener ese tipo de ingesta? Tener el mismo gasto calórico y así mantener nuestro equilibrio. Si nos vamos a dar el gusto de comer, pues el fideo sucho, pucha, a la noche pagará pues con unas 100 flexiones o 100 sentadillas. ¿Bien? Entonces ahí están las características de nuestro cuerpo. En este principio básico de entender que para la secreción de sustancias a nivel del segmento glandular, uno, nutrientes, otro, mitocondrias. Podemos entender por qué a las personas les da sueño y peor todavía a las personas obesas que generan un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ingieren comida que les hace gastar más energía y lo que va a pasar es que van a absorber estos nutrientes, estos pocos nutrientes, y lo que van a hacer es pues que esos carbohidratos, esas grasas, vayan a depósito, ¿no? Entonces, por eso, si nos queremos comer un fideo suchito, ahí está el gustito de cochabambino, es grave. Tenemos que hacer el mismo gasto energético. Y recomendar esto para con nuestros pacientes, ¿no? Si uno quiere, está bien, pero la cosa es tener el mismo gasto energético, ¿no? Muy bien, ahora las otras organelas, como el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, son muy necesarias para las células glandulares. No nos olvidemos que el aparato de Golgi, descrito en histología, en biología celular, lo que va a hacer es formar dichas vacuolas de secreción. Entonces, esas vacuolas o gránulos simógenos que tienen propiamente el moco, entonces van a provenir de la membrana o de las como vesículas del aparato de Golgi, ¿no? Entonces, estas características para el aparato de Golgi. Y del retículo endoplasmático rugoso, yo sé que salen proteínas. Y me interesarán proteínas a nivel de la membrana celular porque colaboran con el transporte, ¿no? Entonces, muy importante ambas organelas. Una para
permitir la secreción de proteínas, el mecanismo de transporte y el aparato de Golgi para las vesículas de